La copa de champán se estrelló contra la pared justo al lado de mi cabeza, salpicando mi vestido nuevo con pequeñas gotas brillantes que parecían lágrimas congeladas bajo las luces de la fiesta. El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. 50 pares de ojos, amigos, familiares, socios de la constructora, se clavaron en nosotros mientras Jorge, mi esposo de 22 años, me miraba con una mezcla de horror y furia que nunca antes había visto en su rostro. «¿Qué demonios hiciste, Carmen?», susurró con una voz tan afilada que sentí cómo cortaba el aire entre nosotros. Pero yo ya no temblaba, ya no bajaba la mirada, no después de lo que había descubierto. El proyector seguía encendido detrás de mí, iluminando la pared con las imágenes que acababa de mostrar, fotos que había encontrado hacía apenas 3 días, escondidas en una carpeta cifrada en la computadora de trabajo de Jorge. Él y Mariana, su secretaria de 27 años, en posiciones que ninguna esposa debería tener que ver. Y no eran solo fotos de sexo. Eso habría sido casi más fácil de digerir. Eran imágenes de ellos caminando de la mano por playas de Cancún, besándose frente a la Catedral Metropolitana, durmiendo abrazados con una intimidad que hacía años Jorge no me mostraba a mí. El mismo Jorge que, apenas 5 minutos antes, había levantado su copa frente a todos nuestros invitados en nuestra renovación de votos, su idea, no la mía, para brindar por un nuevo comienzo, sin mentiras y con total honestidad. Me acerqué al micrófono que había usado para su discurso. Mis tacones resonaron en el silencio sepulcral. Cuando hablé, ni siquiera reconocí mi propia voz. Disculpen la interrupción. La celebración ha terminado. Gracias por venir. Fue entonces cuando mi hija mayor, Daniela, se acercó corriendo desde el otro lado del salón. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, estaban inundados de lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hiciste esto aquí, frente a todos?». Jorge intentó alcanzarla, pero ella lo empujó. Él tropezó, derramando su nueva copa de champán sobre su traje carísimo de Armani, el mismo traje que yo había pagado con el dinero de la venta de las joyas de mi abuela. «Daniela, tu madre está confundida. Esto no...». «¿Confundida?», lo interrumpí, con una calma que ni yo sabía que podía tener. «Tengo más de 300 fotos como estas, fechadas durante los últimos 2 años. Incluso hay un video. ¿Quieres verlo también?». Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Vi a mi suegra santiguarse desde su mesa, a mi cuñada esconder a mis sobrinos detrás de ella. Jorge se acercó a mí con los puños apretados. Por un momento, un destello de algo primitivo cruzó su mirada, y pensé que me golpearía, allí mismo frente a todos. «No te atreverías», le advertí en voz baja, sosteniendo mi celular en alto. Un solo movimiento y envío todo a cada contacto que tenemos en común. Mi mejor amiga, Luisa, apareció a mi lado como salida de la nada y me tomó del brazo. «Vámonos de aquí, Carmen», me dijo al oído. «Ya hiciste tu punto. No le des el gusto de verte derrumbarte». Pero yo no iba a derrumbarme. No esa noche. No después de todo lo que había soportado. Tomé mi bolso de la mesa principal. Me quité el anillo de bodas, una banda de oro blanco con diamantes que representaba cada año de nuestro amor eterno, según había dicho Jorge la primera vez que lo puso en mi dedo, y lo dejé caer en la copa de champán más cercana, donde se hundió hasta el fondo con un pequeño plink. 22 años, Jorge, dije mientras me alejaba. 22 años para terminar así, en un brindis por la honestidad. Qué ironía tan cruel, ¿no crees? Cuando las puertas del salón del Hotel Presidente Intercontinental se cerraron tras de mí, sentí como si dejara una vida entera atrás. Y en cierto modo, así era. Lo que no sabía en ese momento era que aquella noche, aquel acto de valentía, o locura, según quien lo contara, no era el final de mi historia. Era apenas el principio. Mi nombre es Carmen Sánchez Robles. Tengo 49 años, y hasta hace 3 días, creía que tenía una vida envidiable en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Una casa hermosa con jardín, 2 hijos universitarios, un esposo exitoso y respetado, y un negocio propio de organización de eventos que había construido con esfuerzo mientras criaba a mis hijos. Nací en Puebla, en una familia de clase media. Mi padre era maestro y mi madre enfermera. Nos enseñaron el valor del trabajo duro y la honestidad por encima de todas las cosas. Conocí a Jorge cuando estudiaba administración en la UNAM. Él era 5 años mayor, ya trabajaba en la constructora de su padre y tenía esa seguridad que me hizo caer rendida a sus pies.
Me embaracé de Daniela antes de terminar la universidad. Nos casamos en una ceremonia sencilla pero llena de promesas. En ese entonces, sus ojos brillaban cuando me miraban. La mañana después de la desastrosa fiesta de renovación de votos, me encontré sentada en la cocina de Luisa, bebiendo café negro y mirando por la ventana hacia la avenida Reforma. Mi celular no dejaba de vibrar sobre la mesa, pero yo no tenía fuerzas para ver los mensajes o llamadas. Seguramente serían de mis hijos, Daniela de 27 años y Alejandro de 23, tratando de entender qué había pasado, o peor aún, de Jorge, alternando entre disculpas desesperadas y amenazas veladas. «Come algo, por favor», insistió Luisa, colocando un plato con chilaquiles frente a mí. «Necesitas fuerza para lo que viene». «No tengo hambre», respondí, sintiendo un nudo en la garganta que hacía imposible tragar cualquier cosa. «Carmen, llevas 20 horas sin comer. No voy a permitir que ese cabrón te destruya así». Luisa siempre había sido directa, sin filtros. Por eso la quería tanto. Llevábamos siendo amigas desde la preparatoria. Ella había estado a mi lado cuando mis padres murieron en un accidente de auto hace 12 años. Había sostenido mi mano durante el parto de mis 2 hijos. Y había sido la única que me advirtió sobre Jorge cuando todas mis demás amigas me envidiaban por atrapar a un hombre tan prometedor. «¿Sabes qué es lo peor, Luisa?», dije finalmente, tomando un bocado pequeño de chilaquiles solo para complacerla. «Lo peor no es la infidelidad, es haberme sentido invisible durante años. Es haber notado todos los cambios, todas las señales, y haberme convencido a mí misma de que estaba exagerando». Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Lágrimas silenciosas, no de dolor, sino de rabia conmigo misma. Las cenas canceladas a último momento, las llamadas que contestaba alejándose de mí, la contraseña nueva en su celular, la forma en que dejó de tocarme hace 2 años, siempre con la excusa del cansancio o el estrés. Luisa me pasó un pañuelo. Y lo más patético es que cuando me propuso renovar nuestros votos, pensé que significaba que quería arreglar las cosas, que quizás había sentido lo mismo que yo, que nos estábamos alejando. Me ilusioné como una adolescente. Mi rutina diaria antes de descubrir la verdad consistía en levantarme temprano para preparar el desayuno para Jorge, aunque Alejandro ya vivía en un departamento cerca de su universidad y Daniela se había mudado con su novio el año pasado. Después iba a mi oficina, un pequeño espacio en Condesa, donde planeaba bodas, quinceañeras y eventos corporativos. Regresaba a casa para preparar la cena, aunque Jorge muchas veces no llegaba hasta después de medianoche. Los fines de semana visitábamos a su familia en Cuernavaca o nos quedábamos en casa, cada uno en su espacio. Yo veía series, él supuestamente trabajaba. Una vida tranquila, una vida de apariencias. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó finalmente Luisa. Suspiré profundamente. Estaba buscando unas fotos nuestras para el video sorpresa de la renovación de votos. Jorge había dejado su laptop en casa porque estaba fallando y me pidió que la llevara a reparar. Antes quise sacar las fotos para no perderlas. Y ahí estaban, en una carpeta que se llamaba Proyectos Privados. Mi voz tembló al recordar el momento exacto en que mi mundo se desplomó. La primera foto, el tiempo congelándose, mi respiración entrecortada. Al principio pensé que sería porno, ¿sabes? Como ven tantos hombres. Pero no, era ella, era él, eran ellos. En hoteles que reconocí porque yo misma había organizado eventos allí, en playas donde supuestamente iba a conferencias, con fechas que coincidían con sus viajes de negocio. Luisa apretó mi mano con fuerza. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó con suavidad. Miré por la ventana, observando cómo el sol iluminaba los rascacielos de Reforma. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. «No lo sé, Luisa. Por primera vez en 27 años, no tengo un plan. No sé dónde voy a vivir, ni de qué voy a vivir. La casa está a nombre de Jorge. El negocio apenas me da para cubrir gastos. Invertí todo mi dinero, el de la herencia de mis padres, en la educación de mis hijos y en la maldita renovación de la casa el año pasado. Te puedes quedar conmigo el tiempo que necesites. Gracias, pero no puedo esconderme para siempre». Mi celular volvió a vibrar. Esta vez lo tomé y vi la pantalla. Un mensaje de Daniela. «Mamá, necesitamos hablar. Papá está destrozado. Dice que todo tiene una explicación. Por favor, contesta». Dejé el celular de nuevo sobre la mesa, sin responder. ¿Destrozado? ¿Una explicación? Típico de Jorge, convertirse en la víctima, manipular a nuestros hijos. ¿Sabes qué es lo más triste, Luisa?
dije después de un largo silencio, que a pesar de todo, una parte de mí sigue amándolo. Una parte estúpida de mí todavía recuerda al hombre que me sostenía la mano cuando nacieron nuestros hijos, que me llevaba el desayuno a la cama en mi cumpleaños, que una vez manejó toda la noche porque yo quería ver el amanecer en Acapulco. Luisa suspiró. El amor no se apaga de un día para otro, Carmen, pero el respeto se pierde en un instante, y sin respeto no hay nada que salvar. En ese momento mi celular sonó de nuevo. Esta vez era una llamada. El nombre de Jorge apareció en la pantalla. Después de 6 timbrazos, respondí, poniendo el altavoz. Carmen, por favor, tenemos que hablar. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando o bebiendo toda la noche, o ambas cosas. No tenemos nada de qué hablar, Jorge. Te lo puedo explicar todo. No es lo que parece. Mariana no significa nada para mí. Una risa amarga escapó de mis labios. 2 años de mentiras no significan nada. Qué conveniente. Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Piensa en los niños. ¿Los niños? ¿Ahora te preocupan los niños? Nuestros hijos ya son adultos, Jorge, y merecen padres que se respeten a sí mismos. Un silencio pesado llenó la línea. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente. Eso ya no es asunto tuyo. Carmen, la casa es tuya también. No puedes simplemente desaparecer. Mírame hacerlo. Colgué y bloqueé su número. Luego me levanté, con una determinación que no había sentido en años. Voy a darme una ducha, le dije a Luisa, y después voy a llamar a un abogado. Mientras el agua caliente caía sobre mí, dejé que las últimas lágrimas fluyeran libremente. Me prometí que serían las últimas que derramaría por Jorge Mendoza. Lo que no sabía era que el infierno apenas comenzaba. 3 días después de la catástrofe de la fiesta, me reuní con Eduardo Gutiérrez, un abogado especializado en divorcios que Luisa conocía. Su oficina en la colonia Roma tenía ese aire de elegancia discreta que inspiraba confianza. Mientras le explicaba mi situación, intentaba mantener la compostura, pero cada detalle que compartía me hacía sentir más humillada. Entonces, señora Sánchez, ¿dice usted que todos sus ahorros están en cuentas conjuntas con su esposo? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Y la casa está únicamente a nombre de él, a pesar de que usted aportó dinero de su herencia para renovarla. Sí, Jorge insistió en que era lo más práctico porque él podía manejar todos los asuntos legales. Eduardo se reclinó en su silla con expresión grave. ¿Y su negocio de organización de eventos está constituido legalmente a su nombre? A nombre de ambos, admití con vergüenza. Jorge dijo que así tendríamos beneficios fiscales. Él es contador. El abogado anotó algo en su libreta y suspiró. Carmen, debo ser honesto contigo. Estás en una posición vulnerable. Sin acuerdo prenupcial y con tanta mezcla de bienes, el proceso será complejo. Pero podemos argumentar sobre tu contribución económica y no económica al matrimonio. Salí de aquella oficina sintiéndome aún más perdida que antes. Mientras caminaba por Álvaro Obregón, mi teléfono sonó. Era Alejandro, mi hijo menor. Mamá, ¿podemos vernos? Estoy cerca de donde estás. Me sorprendió. ¿Cómo sabes dónde estoy? Un breve silencio. Papá me dijo que probablemente estarías con un abogado en la Roma. Sentí un escalofrío. Jorge me estaba rastreando de alguna manera. Accedí a encontrarme con Alejandro en un café cercano. Cuando llegué, lo vi sentado junto a una ventana, con la misma expresión preocupada que tenía desde niño cuando algo lo angustiaba. A sus 23 años, era la viva imagen de su padre a esa edad. Ale, lo abracé con fuerza, inhalando su colonia familiar. Mamá, su voz sonaba distante. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué exponer a papá así, frente a todos? Me quedé helada. No esperaba que la conversación comenzara así. ¿Disculpa? Lo que hiciste en la fiesta. Humillaste a papá, a la familia entera. La tía Sofía dice que sus hijos están traumatizados. Me senté lentamente, procesando sus palabras. Alejandro, tu padre me ha estado engañando. Por 2 años. Con su secretaria. ¿Eso no te parece humillante para mí? Mi hijo desvió la mirada. Papá me explicó todo. Dice que solo pasó un par de veces, que fue un error, que ella lo sedujo. Dice que tú lo descubriste hace tiempo y estabas esperando el momento perfecto para vengarte, para sacarle dinero. La sangre me hirvió en las venas. ¿Y tú le crees? ¿Después de ver las fotos? No vi ninguna foto, mamá. Solo vi cómo se apagó el proyector. Papá dice que manipulaste esas imágenes porque estás celosa de su éxito,
porque te quieres quedar con todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Jorge había empezado su campaña de manipulación, y mi propio hijo estaba cayendo en ella. Alejandro, tengo cientos de fotos, de ellos juntos, en viajes que tu padre me dijo que eran de negocios. Pues muéstramelas, me desafió. No voy a someterte a eso. Son explícitas. Conveniente, murmuró. ¿Qué estás insinuando? Nada, mamá. Solo que papá siempre dijo que eras intensa, que veías cosas donde no las había. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Durante años, Jorge había estado sembrando semillas de duda sobre mi estabilidad mental en nuestros hijos. Tu padre te está manipulando, Ale. ¿Por qué siempre tienes que ser tan dramática? Papá solo quiere arreglar las cosas. Dice que puedes volver a casa cuando quieras, que te perdonará por el escándalo. ¿Él me perdonará a mí? Mi voz subió varias octavas. Alejandro se inclinó hacia adelante. Mamá, por favor, piénsalo bien. ¿A dónde irás? ¿De qué vivirás? Papá dice que si lo dejas, perderás el negocio. Sabes que él conoce a todos tus clientes importantes. Ahí estaba, la amenaza velada que Jorge había transmitido a través de nuestro hijo. Así que eso es lo que ha estado diciéndote, dije en voz baja, que sin él no soy nada, que no puedo sobrevivir. Solo está preocupado por ti. No, Alejandro, está preocupado por él mismo. Está asustado de lo que podría revelar. Mi hijo se puso de pie, claramente incómodo. Mira, solo piénsalo, ¿ok? Papá está destrozado. Dani también cree que deberías darle otra oportunidad. Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. ¿Y tú, Ale? ¿Tú qué crees? Mi hijo evitó mi mirada. Creo que las familias deben permanecer unidas. Creo que a veces los adultos cometen errores. Y creo que no deberías tirar 22 años por la borda por un desliz. Un desliz. 2 años de mentiras reducidos a un desliz. Quise mostrarle las fotos, hacerle ver la verdad, pero ¿qué madre expondría a su hijo a imágenes así de su propio padre? Te quiero, Ale, dije finalmente. Siempre serás mi niño, pero hay cosas que no entiendes todavía. No soy un niño, mamá. No, no lo eres. Y precisamente por eso deberías poder ver que lo que tu padre está haciendo es manipularte. Se alejó sin despedirse. Lo vi salir del café y subirse a un auto que reconocí inmediatamente. El Mercedes negro de Jorge. Mi esposo había estado esperando afuera todo el tiempo. Esa misma tarde, recibí una llamada de Daniela. Su tono era más conciliador que el de Alejandro, pero el mensaje era el mismo. Debía reconsiderar, pensar en la familia, en mi futuro económico. Jorge estaba dispuesto a perdonar y olvidar. Después de colgar, me sentí más sola que nunca. Mis propios hijos, a quienes había criado prácticamente sola mientras Jorge construía su imperio, ahora se volvían contra mí, manipulados por el hombre que les había dado tan poco tiempo, pero tanto dinero. Esa noche, mientras Luisa dormía, revisé mi correo electrónico. Tenía varios mensajes de clientes cancelando eventos. Todos daban excusas diferentes, pero sabía que Jorge estaba detrás de ello. Estaba cumpliendo su amenaza, arruinando mi negocio. Luego vi un email de una dirección desconocida. Lo abrí con cautela. Carmen, soy Paulina, la esposa de Roberto Mancera, el socio de Jorge. Lo que hiciste en la fiesta fue valiente. Necesito hablar contigo urgentemente. Hay cosas que debes saber. Cosas sobre Jorge que van más allá de su aventura. Por favor, llámame. Incluía un número de teléfono. Reconocí el nombre. Roberto y Paulina habían estado en nuestra boda, pero luego perdimos contacto. Jorge decía que Roberto era un socio menor, que no valía la pena frecuentar socialmente. Algo en mi interior me dijo que esta llamada podría cambiarlo todo. Con manos temblorosas marqué el número. La voz que respondió sonaba tan asustada como yo me sentía. «Carmen, gracias a Dios que llamaste. Tenemos que encontrarnos, pero tiene que ser en privado. Jorge no puede enterarse». «¿De qué se trata, Paulina?» Hubo una pausa larga. «De dinero, Carmen. Mucho dinero sucio. Y creo que estás en peligro». En ese momento supe que la traición de Jorge iba mucho más allá de una simple infidelidad, y que mis hijos, sin saberlo, se habían convertido en peones en un juego cuyas reglas yo apenas comenzaba a descubrir. El Parque México, en el corazón de la colonia Condesa, siempre había sido mi refugio en la ciudad. Por eso elegí ese lugar para encontrarme con Paulina Vega, la esposa de Roberto Mancera. Mientras esperaba en una banca apartada, bajo la sombra de un ahuehuete, recordé la primera vez que Jorge me trajo aquí. Fue en 1995.
Yo tenía 19 años y estaba en mi segundo año de universidad. Jorge, con 24 y recién graduado, me había recogido en su Jetta, usado pero impecable. Llevábamos saliendo apenas 3 meses, pero yo ya estaba perdidamente enamorada de su sonrisa segura, de cómo hablaba del futuro como si pudiera moldearlo a su antojo. Algún día, me dijo mientras caminábamos tomados de la mano por este mismo parque, tendré mi propia constructora, más grande que la de mi padre, y tú serás la esposa más envidiada de México. Yo me reí, incrédula pero halagada. ¿Y qué se supone que haré mientras tú construyes imperios?, pregunté medio en broma. Lo que quieras, respondió él, besando mi frente. Terminarás tu carrera, por supuesto. Podrás trabajar si te hace feliz. O no, me da igual. Solo quiero que estés a mi lado. Qué ingenua fui. Creí que realmente le importaba mi felicidad, mis sueños. Cuando quedé embarazada de Daniela 1 año después, Jorge insistió en que nos casáramos de inmediato. Un Mendoza no nace fuera del matrimonio, dijo con firmeza. Su familia, católica y tradicional, vio nuestro matrimonio apresurado con desaprobación apenas disimulada, especialmente su madre, doña Guadalupe, quien me examinó de pies a cabeza durante nuestra primera cena formal, como evaluando si era digna del apellido que estaba a punto de adoptar. Me quedaban 2 años para terminar mi licenciatura. Jorge prometió que podría retomarla después del nacimiento del bebé. Contrataremos una niñera, aseguró. Pero cuando Daniela llegó, su discurso cambió. ¿Confiarías en una extraña para cuidar a nuestra hija? Eres irreemplazable, mi amor. Palabras dulces que ocultaban cadenas. Para cuando tuve a Alejandro, 2 años después, había renunciado por completo a la idea de volver a la universidad. Mi mundo se redujo a pañales, biberones y la soledad de un apartamento en la colonia del Valle que rara vez compartía con mi esposo. Jorge trabajaba hasta tarde, viajaba cada vez más, construyendo ese imperio que me había prometido. Y yo, la supuesta esposa más envidiada de México, pasaba mis días hablando con niños pequeños, viendo telenovelas para matar el aburrimiento y esperando llamadas que rara vez llegaban. «Carmen», una voz me sacó de mis recuerdos. Frente a mí estaba Paulina, casi irreconocible comparada con la mujer elegante que recordaba vagamente de eventos sociales. Ahora lucía ojerosa, su cabello teñido mostraba raíces grises, y su ropa, aunque cara, parecía colgar en un cuerpo que había perdido peso rápidamente. «Paulina, hola», me levanté para saludarla. Nos dimos un abrazo tenso. «Gracias por venir», dijo, sentándose y mirando nerviosamente alrededor. «Sé que esto debe parecer extraño. Tu mensaje mencionaba dinero sucio». Fui directo al grano. «¿A qué te referías?». Ella sacó un cigarrillo y lo encendió con manos temblorosas. «Roberto está en problemas, Carmen. Grandes problemas. Y Jorge está detrás de todo». Mientras Paulina hablaba, una historia que nunca imaginé comenzó a tomar forma. Jorge y Roberto habían estado desviando fondos de proyectos gubernamentales durante años, sobrecostos ficticios, materiales fantasma, trabajadores que no existían, millones de pesos que aparecían en subsidiarias offshore, en cuentas en Panamá y las Islas Caimán. «¿Y cómo sabes todo esto?», pregunté, incrédula. «Porque Roberto me lo confesó todo hace 2 semanas. Está aterrorizado. Cree que lo van a usar como chivo expiatorio si la investigación avanza». «¿Investigación?». «La Fiscalía Anticorrupción. Tienen documentos, Carmen. Y Jorge está preparando todo para que Roberto cargue con la culpa». Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Era posible que el hombre con quien compartí mi cama durante más de 2 décadas fuera realmente capaz de esto? «¿Por qué me cuentas todo esto, Paulina?». Ella exhaló humo lentamente. «Porque necesitamos tu ayuda. Y porque tú necesitas saber dónde estás parada. El dinero de Jorge, todo ese estilo de vida, la casa en Polanco, las vacaciones en Europa, nada de eso es legítimo». Sentí náuseas al pensar en todas las veces que había disfrutado de lujos sin cuestionarlos, en cómo había presumido ante mis amigas sobre los regalos caros, los viajes, la renovación de la casa. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo no sé nada de sus negocios. «Exactamente. Eres la esposa trofeo perfecta, Carmen, la que no hace preguntas. Por eso Jorge te ha mantenido aislada de sus negocios todos estos años. Por eso nunca quiso que terminaras tu carrera. Te necesitaba exactamente como eras, dependiente, confiada, enfocada en la familia». Sus palabras me golpearon como una bofetada, porque reconocí la verdad en ellas. Jorge había diseñado nuestra vida para mantenerme controlada,
sin autonomía financiera ni profesional. El divorcio que estás buscando, continuó Paulina, podría ser problemático para él ahora mismo. Una investigación financiera exhaustiva expondría todo. Por eso está desesperado por reconciliarse. Recordé las palabras de Alejandro. Papá dice que puedes volver cuando quieras, que te perdonará por el escándalo. Solté una risa amarga. No se trata de perdonarme, se trata de silenciarme. Exactamente. ¿Y qué ganas tú ayudándome? Los ojos de Paulina se llenaron de lágrimas. Roberto está considerando declararse culpable para proteger a Jorge. Dice que es la única forma de asegurar nuestro futuro, que Jorge le prometió cuidar de nosotros si asume toda la culpa. Pero yo no le creo. He visto cómo trata a las personas cuando ya no le son útiles. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente. Jorge riendo mientras contaba cómo había despedido a su antiguo chofer, un hombre mayor que había trabajado para su familia durante décadas, porque cometió el error de contradecirlo una vez. ¿Tienes pruebas de todo esto?, pregunté. Roberto tiene documentos, contratos, transferencias, correos electrónicos. Los guardó como seguro, pero ahora tiene miedo de usarlos. ¿Y qué esperas que haga yo? Necesitamos esos documentos como poder de negociación, para que Jorge deje en paz a Roberto. Y tú necesitas protegerte, Carmen. Si sabe que tienes esa información, pensará 2 veces antes de dejarte sin nada en el divorcio. Me levanté, abrumada por la información. Necesito tiempo para procesar todo esto, Paulina. Es demasiado. Ella asintió comprensiva. Lo entiendo. Solo ten cuidado. Jorge no es quien tú crees. Nunca lo ha sido. Mientras me alejaba por los senderos del parque, otro recuerdo afloró a mi mente. Estaba embarazada de 7 meses de Alejandro. Una tarde sofocante de verano, mi madre vino a visitarnos desde Puebla. No se sentía bien. Estaba pálida y cansada. Deberías ir al médico, mamá, le insistí. No tengo dinero ahorita, mijita, confesó avergonzada. Tu papá tuvo que pagar unas deudas y estamos ajustados este mes. Sin pensarlo, saqué dinero de la caja donde guardábamos el efectivo para gastos del hogar y se lo di. Toma, ve al médico. No le digas a Jorge, él es muy estricto con el presupuesto. Mi madre me abrazó con fuerza. Tienes un buen hombre, Carmen. Cuídalo. Esa noche, cuando Jorge revisó la caja, como hacía religiosamente cada semana, notó el faltante. ¿Dónde están los 3,000 pesos que faltaban?, preguntó con esa calma que precedía a sus explosiones de ira. Se los di a mi mamá para el médico, respondí con honestidad. No se sentía bien. Su expresión se endureció. ¿Sin consultarme? ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Tu madre siempre tiene alguna excusa para pedir dinero. No pidió nada. Yo se lo ofrecí porque estaba pálida. Podría ser su corazón. Tu madre es una manipuladora, y tú eres demasiado ingenua. Esa fue la primera vez que Jorge levantó la mano contra mí. No llegó a golpearme. Se detuvo a centímetros de mi rostro, pero el mensaje estaba claro. El dinero era suyo, no mío. 3 años después, cuando mis padres murieron en aquel accidente, Jorge se mostró solícito y comprensivo. Me abrazó mientras yo lloraba desconsolada. Pero cuando recibí la modesta herencia, la casa familiar en Puebla y unos ahorros, sugirió inmediatamente que lo invirtiéramos todo en su negocio. Es lo que tus padres habrían querido, dijo, asegurar el futuro de sus nietos. Y yo accedí, porque en ese momento de vulnerabilidad, cualquier decisión parecía demasiado pesada para tomarla sola. Mientras caminaba ahora por las calles de la Condesa, entendí con dolorosa claridad que toda mi vida adulta había estado marcada por la manipulación sutil pero constante de Jorge. Cómo me había aislado gradualmente de mis amigos, criticando a cada uno hasta que dejé de frecuentarlos. Cómo había socavado mi confianza con comentarios aparentemente inofensivos sobre mi peso, mi inteligencia, mis habilidades. Lo más doloroso era darme cuenta de cómo había usado a nuestros hijos como herramientas de control. No puedes volver a estudiar. Los niños te necesitan. No puedes tomar ese trabajo. ¿Quién cuidará de la familia? Y ahora, en el momento más crítico, los había puesto en mi contra con mentiras. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Daniela. Mamá, papá dice que podemos reunirnos los 3 para hablar, sin gritos ni escándalos. Por favor, al menos escúchalo. Sentí una resolución formarse en mi interior. Jorge podía haberme quitado mi juventud, mi carrera, mi confianza, pero no le permitiría quitarme el amor de mis hijos, ni lo poco que me quedaba de dignidad. Era hora de recordar quién era yo antes de convertirme en la señora de Mendoza.
Era hora de luchar. La cafetería del Museo Soumaya en Plaza Carso era un lugar neutral y público, lo suficientemente elegante para no desentonar con la imagen que Jorge tanto valoraba, pero con testigos suficientes para evitar escenas. Al menos, eso pensé cuando acepté reunirme con él y Daniela allí, 5 días después de mi conversación con Paulina. Llegué 10 minutos antes de lo acordado, con un vestido negro sencillo pero elegante que había comprado el día anterior. No usaría nada que él me hubiera regalado, nada que pudiera reclamar como suyo. Mi abogado, Eduardo, me había aconsejado no verlo sin su presencia, pero necesitaba hablar con mi hija. Necesitaba que al menos ella entendiera. Daniela llegó puntual, sola. Se veía demacrada, con ojeras que el maquillaje no lograba disimular. Me abrazó con cierta rigidez. «Papá llegará en unos minutos», dijo, sentándose frente a mí. Tenía que resolver algo en la oficina. Típico de Jorge, hacerse esperar para demostrar que su tiempo valía más que el de los demás. «Dani», tomé sus manos sobre la mesa. «Antes de que llegue necesito que sepas algo. Te amo. A ti y a Ale. Nada de lo que pase entre tu padre y yo cambiará eso jamás». Ella apartó la mirada, incómoda. «Lo sé, mamá, pero esto es tan vergonzoso. Todo el mundo habla de ustedes, de las fotos. Los padres de Miguel». Hizo una pausa, refiriéndose a su novio. «Están preocupados por el escándalo». «¿Escándalo?», repetí, incrédula. «El escándalo es que yo expusiera la infidelidad, no que tu padre me haya estado engañando durante años». «No fueron años», una voz masculina interrumpió. Jorge se acercaba a nuestra mesa, con su traje impecable de siempre, y esa sonrisa que alguna vez me había parecido encantadora. «Apenas unos meses, un error terrible que estoy dispuesto a enmendar». Se inclinó para besar mi mejilla. Me aparté instintivamente. Él sonrió como si mi rechazo fuera una rabieta infantil y se sentó junto a Daniela. «Te ves bien, Carmen, considerando las circunstancias». Su tono condescendiente me revolvió el estómago. «Vamos al grano», dije, manteniendo mi voz baja pero firme. «Estoy aquí por Daniela, no por ti». «Por supuesto», asintió Jorge con falsa comprensión. «Nuestra hija está preocupada por ambos, por la familia». Una mesera se acercó. Jorge ordenó por los 3 sin consultarnos, como siempre hacía. Un americano para él, un té chai para Daniela, un espresso para mí. Al menos recordaba que bebíamos. «Carmen», continuó cuando la mesera se alejó, «sé que estás dolida, y tienes todo el derecho. Cometí un error imperdonable. Al fin estamos de acuerdo en algo. Pero hay mucho en juego aquí», bajó la voz. «Nuestra historia, nuestro patrimonio, la estabilidad de nuestros hijos». Daniela observaba el intercambio con ansiedad, sus ojos moviéndose de uno a otro como en un partido de tenis. «¿Sabes lo que he descubierto, Jorge?», dije lentamente. «Que la estabilidad que tanto mencionas significa en realidad control. Tu control». Él frunció el ceño, una arruga apareciendo entre sus cejas, la señal que conocía tan bien de que su paciencia comenzaba a agotarse. «No sé de qué hablas». «Hablo de cómo has manejado cada aspecto de mi vida durante 2 décadas. De cómo me has hecho sentir incompetente, dependiente, inferior». Jorge miró a Daniela, luego a su alrededor, visiblemente incómodo con la dirección de la conversación. «Carmen, este no es el lugar ni el momento para la verdad. Nunca es el momento para la verdad contigo, Jorge. Siempre hay una excusa, una reunión, un cliente importante». La mesera trajo nuestras bebidas. Esperé a que se alejara antes de continuar. «He hablado con Paulina Vega». Vi cómo la máscara de serenidad de Jorge se agrietaba por un instante. Un destello de miedo y furia cruzó sus ojos. «¿Paulina? ¿La esposa de Roberto? ¿Qué tiene que ver ella con nosotros? Me contó cosas interesantes sobre tus negocios». «Esa mujer está loca». Jorge soltó una risa forzada. «Roberto debería controlarla mejor. Siempre inventando historias». «¿Inventando? ¿Como las historias de tus viajes de negocios mientras te revolcabas con tu secretaria?» «Mamá», Daniela exclamó escandalizada. «Lo siento, cariño, pero es la verdad, y estoy cansada de fingir por el bien de las apariencias». Jorge se inclinó hacia adelante, su voz un susurro amenazante. «No sabes dónde te estás metiendo, Carmen. Hay cosas que es mejor que no sepas». «¿Me estás amenazando, Jorge?» «Te estoy protegiendo, como siempre lo he hecho». «¿Protegiéndome?». Solté una carcajada amarga. ¿Es eso lo que crees que has estado haciendo? Daniela parecía a punto de llorar. «Por favor, basta los dos»,
La gente nos está mirando. Jorge sonrió, más calmado ahora. Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Quería esperar a un momento más apropiado, pero ya que estamos siendo tan honestos, quizás deberías leer esto ahora. Con cautela, abrí el sobre. Dentro había una carta del Banco Santander. Al leerla, sentí que la sangre abandonaba mi rostro. ¿Qué es esto? Como verás, tuve que cerrar las cuentas conjuntas, por seguridad. Tu comportamiento errático de los últimos días me preocupa, Carmen. ¿Cerraste nuestras cuentas? ¿Sin consultarme? Mi voz tembló. Es temporal, hasta que resolvamos nuestros problemas. Mientras tanto, te depositaré una mensualidad razonable para tus gastos. Una mensualidad. Como si fuera una niña, una empleada. Como si todo lo que había aportado a esas cuentas no significara nada. También, continuó Jorge implacable, tuve que pedirle a Luis Hernández que se haga cargo de la organización del evento Televisa la próxima semana. Los clientes estaban nerviosos por tu situación. Luis Hernández era mi competidor directo. El evento Televisa representaba casi 1/3 de mis ingresos anuales. ¿Les dijiste que me reemplazaran? Les sugerí una alternativa temporal, para proteger tu reputación mientras te estabilizas. Daniela miraba horrorizada la escena que se desarrollaba frente a ella. Por primera vez, parecía ver la manipulación en acción. Papá, no puedes hacer eso. Es el negocio de mamá. Jorge le dio una palmadita en la mano. Es más complicado que eso, princesa. Legalmente el negocio es de ambos, y tengo la responsabilidad de protegerlo. Sentí una furia fría recorrer mi cuerpo. Este era Jorge mostrando su verdadero rostro, no al amante infiel arrepentido, sino al controlador calculador que siempre había sido. ¿Quieres saber por qué me engañaste, Jorge? Dije con voz clara. No fue por amor, ni por deseo, ni siquiera por aburrimiento. Fue porque Mariana representa lo que yo solía ser, una mujer joven que te admira, que no cuestiona, que puede ser moldeada, porque yo comencé a ver a través de ti. Su sonrisa se congeló. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo, y también sé lo de los contratos inflados con el gobierno, lo de las cuentas en Panamá, lo de cómo estás preparando a Roberto para que caiga solo. El rostro de Jorge palideció visiblemente. No esperaba que tuviera esa información. Daniela, espérame en el auto, ordenó secamente. Pero papá, ahora. Nuestra hija nos miró a ambos, confundida y asustada. Por un instante creí que se quedaría conmigo, pero la costumbre de obedecer a su padre prevaleció. Se levantó, dubitativa. Te espero afuera, mamá, dijo en voz baja antes de alejarse. Cuando nos quedamos solos, Jorge se transformó. La máscara de civilidad desapareció por completo. No sé qué basura te ha contado esa mujer, pero estás jugando con fuego. No, Jorge, tú eres quien juega con fuego. Teniendo una amante tan joven y descuidada, dejando evidencia por todas partes. ¿Me estás chantajeando? Te estoy advirtiendo. Si me dejas sin nada, si sigues manipulando a mis hijos, si continúas destruyendo mi negocio, todo lo que sé saldrá a la luz. Jorge se reclinó en su silla, estudiándome como si me viera por primera vez. No te reconozco, Carmen. ¿Qué pasó con la mujer dulce con la que me casé? La destruiste, poco a poco, año tras año. Pero resulta que no hiciste un buen trabajo. Se puso de pie, arreglándose la corbata con un gesto que conocía demasiado bien. Estaba furioso, pero no lo demostraría en público. Volveremos a hablar cuando estés más razonable, dijo con frialdad. Mientras tanto, disfruta de tu pequeña rebelión. Veamos cuánto dura cuando te des cuenta de que no tienes dónde vivir, ni cómo mantenerte. Se inclinó, esta vez logrando besar mi mejilla antes de que pudiera apartarme. Por cierto, susurró en mi oído, tu madre siempre supo que no eras lo suficientemente buena para mí. Lástima que no la escuché. Se alejó, dejándome paralizada por la crueldad deliberada de sus palabras. Mi madre, quien había muerto preocupada por mi felicidad. Mi madre, cuyo amor por mí Jorge había intentado envenenar en vida y ahora mancillaba en muerte. Fue entonces cuando lo vi con total claridad. Este hombre nunca me había amado. Para él, yo siempre fui un objeto, una posesión, un adorno que complementaba la imagen de éxito que tanto se esmeraba en proyectar. Las lágrimas que contuve durante toda la conversación finalmente fluyeron, pero no eran lágrimas de derrota, eran de furia, de resolución.
Jorge Mendoza no me conocía en absoluto si creía que podía destruirme así. Al salir del café, vi a Daniela esperando en la acera, sola. Jorge ya se había marchado. Ni siquiera había esperado por ella. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, con una preocupación genuina que no había visto en días. La abracé con fuerza. Lo estaré, prometí. Ahora más que nunca, lo estaré. Mientras nos alejábamos juntas, mi mente ya trazaba el siguiente paso. Jorge había declarado la guerra, pero cometió un error fatal: subestimar a la mujer que había pasado 22 años observándolo, aprendiendo sus métodos, conociendo sus secretos. La batalla apenas comenzaba. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Jorge resonaban en mi cabeza como cuchillos. Tu madre siempre supo que no eras lo suficientemente buena para mí. La cruel mentira sobre una mujer que ya no podía defenderse era la gota que había derramado el vaso. Me levanté antes del amanecer y me senté junto a la ventana del departamento de Luisa, observando cómo la Ciudad de México despertaba lentamente. Los primeros rayos del sol pintaban los edificios de Reforma, con tonos dorados y rosados, tan ajenos a la oscuridad que sentía en mi interior. Tomé mi teléfono y, por primera vez en días, revisé mis redes sociales. Había evitado hacerlo, temiendo lo que podría encontrar después del incidente en la fiesta. Como esperaba, mi feed estaba lleno de mensajes preocupados, de conocidos, que en realidad solo buscaban el chisme jugoso. Pero también había varios mensajes privados de mujeres que apenas conocía, esposas de colegas de Jorge, madres del colegio de mis hijos cuando eran pequeños, clientas ocasionales, todas expresando su apoyo discreto. Fuiste muy valiente, decía uno. Ojalá yo hubiera tenido tu fuerza, confesaba otro. Nunca me gustó cómo te trataba, admitía una tercera. Mensajes que me habrían ayudado tanto si los hubiera recibido antes, durante los años en que dudaba de mi cordura, en que me preguntaba si realmente estaba exagerando, como Jorge siempre decía. Pero uno en particular llamó mi atención. Era de Elena Fuentes, una antigua compañera de la universidad, a quien no había visto en años. Jorge nunca la había soportado. Decía que era una feminista amargada, porque se había atrevido a cuestionarlo una vez durante una cena. Carmen, me enteré de lo sucedido. No sé si lo recuerdas, pero soy abogada especializada en derecho familiar. Si necesitas ayuda o solo hablar, estoy aquí. Algunas batallas no se pueden librar sola. Me quedé mirando ese mensaje durante largo rato. ¿Cuántas veces Jorge me había alejado de personas que podrían haberme ayudado? ¿Cuántas oportunidades había perdido por complacerlo? Cuando Luisa se despertó y me encontró en la sala, supo inmediatamente que algo había cambiado en mí. «Te ves diferente», dijo mientras preparaba café, como si por fin hubieras tomado una decisión. «La tomé», confirmé. «Voy a recuperar mi vida, todo lo que Jorge me quitó». Le conté sobre mi encuentro con él, sobre cómo había cerrado nuestras cuentas y saboteado mi negocio. «El hijo de puta», murmuró Luisa. «¿Y qué piensas hacer?» «Primero, necesito un lugar propio. No puedo seguir abusando de tu hospitalidad. Sabes que puedes quedarte el tiempo que necesites. Lo sé y te lo agradezco. Pero necesito independencia. Después, voy a contactar a una antigua amiga que es abogada. Eduardo es bueno, pero necesito a alguien que realmente entienda a lo que me enfrento». Ese mismo día me reuní con Elena en su despacho en la colonia Juárez. A diferencia de Eduardo, ella no se mostró abrumada por mi situación. Escuchó atentamente mientras le contaba todo: la infidelidad, el control financiero, las amenazas veladas, e incluso lo que Paulina me había dicho sobre los negocios turbios de Jorge. «Lo que describes es un claro caso de violencia económica y emocional, Carmen», dijo cuando terminé, «y por desgracia, es mucho más común de lo que crees, especialmente en matrimonios donde hay grandes diferencias de poder económico». ¿Tengo alguna posibilidad contra él? Ha sido muy cuidadoso en poner casi todo a su nombre. Elena sonrió por primera vez. Los hombres como Jorge suelen ser arrogantes. Creen que lo han pensado todo, pero siempre cometen errores. Me explicó que en México, cualquier bien adquirido durante el matrimonio, independientemente de a nombre de quién esté, se considera parte de la sociedad conyugal. Además, mi contribución como administradora del hogar y madre tenía un valor económico reconocido por la ley. «¿Y qué hay de mi negocio?», pregunté. «Si puedes demostrar que lo construiste principalmente con tu esfuerzo, podemos argumentar que te corresponde».
El hecho de que él esté interfiriendo activamente juega a nuestro favor. Me sentí ligeramente esperanzada por primera vez en días. ¿Y sobre lo otro? ¿Los negocios irregulares? Elena se puso seria. Eso es más delicado. Necesitamos pruebas concretas, no solo rumores. Si tu esposo está involucrado en actividades ilícitas, podríamos usar esa información como palanca de negociación, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosas. Salí de aquella reunión con una lista de documentos que necesitaba conseguir y pasos a seguir. El más urgente, encontrar un lugar para vivir. Esa tarde, mientras caminaba por la Roma Norte buscando departamentos en renta, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mariana, la secretaria y amante de Jorge. «Señora Carmen», su voz sonaba nerviosa, casi asustada. «Necesito hablar con usted». Mi primer impulso fue colgarle, insultarla, gritarle, pero algo en su tono me detuvo. ¿Por qué debería escucharte? Porque estoy embarazada, de Jorge, y él quiere que me deshaga del bebé. Me detuve en seco en medio de la calle. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. ¿Por qué me dices esto a mí? Porque usted es la única que no tiene miedo de enfrentarlo. Porque necesito ayuda y no tengo a nadie más. La ironía era casi dolorosa. La mujer que había destrozado mi matrimonio ahora me pedía ayuda porque estaba viviendo su propia pesadilla con el mismo hombre. ¿Dónde estás?, pregunté después de un largo silencio. Nos encontramos una hora después en un pequeño café en la colonia Narvarte. Mariana lucía tan diferente de las fotos que había visto. En ellas aparecía radiante, segura, seductora. La mujer frente a mí parecía asustada, con el maquillaje corrido por el llanto y un nerviosismo que la hacía saltar ante cualquier ruido. Jorge cambió cuando le dije del embarazo, explicó después de pedir un té de manzanilla. Dijo que arruinaría todo, que su esposa ya estaba causando problemas y que no podía lidiar con esto ahora. Me ofreció dinero para, ya sabe, y cuando me negué, me amenazó. ¿Te amenazó cómo? Dijo que me despediría, que me demandaría por robo, que tenía amigos en el gobierno que podían hacerme la vida imposible, que nadie me creería porque él es él. Observé a esta joven que apenas pasaba los 25 años y vi algo de mí misma en ella. La misma ingenuidad, la misma confianza ciega en un hombre que solo sabía tomar y exigir. ¿Qué quieres de mí exactamente, Mariana? No lo sé, admitió, rompiendo en llanto nuevamente. Tal vez solo quería que supiera que no fui la única engañada. Él me prometió tantas cosas. Dijo que se divorciaría, que formaríamos una familia. Las mismas promesas vacías. El mismo patrón. ¿Tienes pruebas de sus amenazas? ¿Mensajes, grabaciones? Ella asintió lentamente. Grabé una de nuestras conversaciones telefónicas y tengo los mensajes donde me pide que aborte. ¿Y tienes acceso a documentos de la empresa? ¿De sus negocios? Sus ojos se abrieron con comprensión. Soy su asistente personal. Tengo acceso a casi todo. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Una idea comenzó a formarse, todavía nebulosa pero prometedora. Jorge nos había subestimado a ambas. Mariana, dije con calma, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Le expliqué lo que necesitaba. Copias de contratos específicos, registros de transferencias, correos electrónicos con funcionarios del gobierno. Ella escuchaba atentamente, su expresión transformándose del miedo a la determinación. ¿No es ilegal?, preguntó con preocupación. No estamos robando nada. Solo estamos recopilando información que podría ser relevante en un procedimiento legal. Información a la que tienes acceso legítimo como parte de tu trabajo. Antes de separarnos, intercambiamos números nuevos, seguros. Le advertí que fuera extremadamente cuidadosa, que actuara con normalidad y no despertara sospechas. ¿Por qué me ayuda?, preguntó antes de despedirnos. Después de lo que hice, la miré directamente a los ojos, porque ambas fuimos víctimas del mismo hombre, y porque ninguna mujer merece ser controlada o amenazada, sin importar las circunstancias. Esa noche, al regresar al departamento de Luisa, encontré a mi amiga esperándome con expresión preocupada. Jorge estuvo aquí, dijo sin preámbulos. ¿Qué? ¿Cómo supo dónde estaba? No lo sabía con certeza. Vino preguntando por ti, muy amable al principio. Cuando le dije que no estabas, su actitud cambió. Se volvió intimidante. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Te amenazó? No directamente, pero mencionó que sería una lástima si mi negocio de diseño enfrentara dificultades inesperadas con Hacienda.
Jorge estaba mostrando su verdadera cara a todos. Ya ni siquiera se molestaba en mantener las apariencias. Esto tiene que terminar, Luisa. Y soy yo quien va a terminarlo. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin pastillas y sin miedo. A la mañana siguiente, reservé un pequeño apartamento amueblado en la colonia Escandón y pagué 2 meses por adelantado con la tarjeta de crédito que Jorge no conocía, la que había sacado a escondidas 3 años atrás, solo por si acaso, cuando trasladé mis pocas pertenencias al nuevo lugar. Ropa, algunos libros, el retrato de mis padres. Sentí una extraña ligereza. El apartamento era minúsculo comparado con la mansión en Polanco. Los muebles eran básicos y funcionales en lugar de las antigüedades costosas que Jorge coleccionaba. Pero era mío, un espacio donde él no podía entrar, donde no tendría que medir mis palabras o controlar mis expresiones. Me senté en el pequeño balcón con vista a una calle tranquila, con una taza de café en la mano, y observé a la gente pasar. Por primera vez en 2 décadas, no tenía que preguntarme si la cena estaría lista a tiempo, si la casa estaría lo suficientemente limpia, si mi apariencia sería lo bastante presentable para complacer a Jorge. El teléfono sonó. Era Alejandro. «Mamá, ¿dónde estás? Fui a casa de Luisa y me dijo que te habías mudado. Tengo mi propio lugar ahora, Ale. ¿Por qué no me dijiste? Podría haberte ayudado a mudarte». Su tono sonaba genuinamente preocupado, no acusador como la última vez que hablamos. «Fue algo repentino», respondí, «pero me gustaría que vinieras a visitarme si quieres». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Papá está muy mal, mamá. Nunca lo había visto así. Bebe todas las noches hasta quedarse dormido». Sentí una punzada de algo. ¿Culpa? ¿Compasión? Pero la aparté rápidamente. Jorge estaba recogiendo lo que había sembrado. «Lo siento por él, Ale, de verdad. Pero cada quien es responsable de sus acciones. Él te sigue amando, mamá. Sé que cometió un error terrible, pero no fue un error, hijo», lo interrumpí con suavidad. «Fue una elección, una que hizo repetidamente durante años. Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Algunas cosas no pueden repararse con una segunda oportunidad. Algunas traiciones cambian quién eres». Otra pausa. «¿Puedo ir a verte mañana?», preguntó finalmente. «Por supuesto. Te enviaré la dirección». Después de colgar, me quedé mirando el cielo de la Ciudad de México, con sus nubes siempre cambiantes. Pensé en la joven que había sido, en la mujer en que me había convertido bajo la influencia opresiva de Jorge, y en la persona que podría ser ahora. Ya no era la esposa trofeo, la anfitriona perfecta, la madre abnegada que sacrificaba todo por los demás. Esa Carmen había muerto la noche que proyecté las fotos ante todos. La mujer que miraba ahora el atardecer desde un modesto balcón en la colonia Escandón tenía cicatrices, sí, pero también tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo: voluntad propia, y estaba a punto de utilizarla. Mi celular vibró con un mensaje de Mariana. «Tengo lo que me pidió. Nos vemos mañana». Las piezas comenzaban a alinearse. Jorge Mendoza no sabía lo que se avecinaba. El Café Coyoacán, con sus paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro y su perpetuo aroma a pan recién horneado, siempre había sido uno de mis lugares favoritos en la ciudad. Jorge lo detestaba. Decía que era pretencioso y lleno de intelectuales fracasados. Quizás por eso lo elegí para mi reunión con Mariana. La vi entrar, mirando nerviosamente a su alrededor. Vestía jeans y una blusa holgada, como intentando ocultar un embarazo que aún no se notaba. Llevaba una mochila abrazada contra el pecho, como si contuviera algo muy valioso. «¿Te siguió alguien?», pregunté cuando se sentó frente a mí. «No creo. Tomé 3 taxis diferentes, como me dijo». Pese a mi resentimiento inicial, no pude evitar sentir cierta simpatía por esta joven. Su rostro mostraba signos de noches sin dormir y una ansiedad que conocía demasiado bien. «¿Lo conseguiste?». Mariana asintió y sacó una memoria USB de su mochila. «Está todo aquí». Los contratos con el gobierno federal para la construcción del tramo Toluca-CDMX, las transferencias a empresas fantasma en Belice, los correos donde Jorge le promete a Roberto que lo protegerá si asume toda la responsabilidad. Mis manos temblaron ligeramente al tomar la pequeña unidad de almacenamiento. Parecía imposible que algo tan pequeño pudiera contener el poder para cambiar todo. ¿Cómo lo obtuviste? Jorge confía en mí. O confiaba.
Tengo acceso a su correo, a su calendario, a casi todos sus archivos. Durante 2 años fui prácticamente su sombra. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. La perfecta asistente devota que hacía todo por él, sin preguntas. Sonaba dolorosamente familiar. ¿Sabe que fuiste tú quien lo filtró? Todavía no. He sido muy cuidadosa. Además, ha estado tan ocupado intentando localizarla a usted y controlando los daños por el escándalo de la fiesta, que apenas ha notado mi existencia estos días. Le pasé un sobre. Aquí está lo prometido. Los datos de un ginecólogo de confianza y suficiente dinero para que puedas instalarte en otro lugar por un tiempo. Mariana abrió el sobre y sus ojos se agrandaron al ver la cantidad. Es demasiado. Es lo justo. Estás arriesgando mucho. Se mordió el labio inferior, claramente luchando con algún pensamiento. Hay algo más que debería saber, dijo finalmente. Algo que encontré por accidente. ¿De qué se trata? Es sobre la herencia de sus padres. El dinero que usted invirtió en la empresa de Jorge. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa con eso? Nunca fue invertido en la constructora. Jorge lo desvió a una cuenta personal en Suiza. Tengo los documentos que lo prueban. Por un momento, me costó respirar. Todo este tiempo había creído que al menos ese dinero había servido para algo, para el futuro de mis hijos como Jorge había prometido. Pero incluso eso había sido una mentira. ¿Por qué me dices esto ahora? Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Porque también me mintió a mí. Me prometió que me amaba, que dejaría a su esposa, que construiríamos una vida juntos. Pero ahora sé que solo me estaba usando, igual que a usted, igual que a todos. Jorge no ama a nadie excepto a sí mismo. Una verdad que me había tomado 22 años aceptar, y que esta joven había descubierto en 2. Gracias, Mariana. Esto cambia muchas cosas. ¿Qué va a hacer con toda esta información? Justicia, respondí simplemente. No venganza, sino justicia. Nos despedimos con un extraño sentimiento de complicidad. 2 mujeres unidas no por amistad, sino por la traición del mismo hombre. Al día siguiente, me reuní con Elena en su despacho. Pasamos horas revisando la información que Mariana había proporcionado. Esto es dinamita pura, Carmen, dijo Elena mientras examinaba los documentos. Hay suficiente aquí para hundir a Jorge y a varios funcionarios corruptos, pero también es peligroso, muy peligroso. ¿Qué recomiendas? Necesitamos ser estratégicas. No podemos simplemente denunciarlo públicamente. Hombres como Jorge tienen contactos, influencia, maneras de silenciar acusaciones. Elaboramos un plan cuidadoso. Primero, hacer copias de seguridad de toda la información en varios lugares. Segundo, contactar discretamente a Roberto Mancera para asegurar su cooperación como testigo. Tercero, preparar la demanda de divorcio con todos estos elementos como respaldo, no para hacerlos públicos inmediatamente, sino como carta de negociación. Lo que más me importa es recuperar lo que es mío, expliqué a Elena. Mi independencia económica, mi negocio, el respeto de mis hijos. No quiero destruir a Jorge, solo quiero que me deje en paz. Con esta información, podríamos conseguir mucho más que eso, respondió Elena. Pero entiendo tu posición. Vamos paso a paso. Esa tarde, mientras organizaba los documentos en mi nuevo apartamento, recibí una llamada inesperada. Era doña Guadalupe, mi suegra. Carmen, hija. Su voz sonaba extrañamente amable, desprovista de la frialdad habitual. Necesito verte, doña Guadalupe. Con todo respeto, no creo que sea buena idea. Es importante. Se trata de Jorge y de ti. Hay cosas que debes saber. Mi instinto me decía que desconfiara, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Dónde quiere que nos encontremos? En mi casa, si es posible. No puedo salir mucho estos días. La artritis me está matando. Acordamos que la visitaría esa misma tarde. La residencia de los Mendoza en Lomas de Chapultepec siempre me había intimidado, con su arquitectura imponente y sus jardines perfectamente cuidados. Doña Guadalupe vivía allí desde que su esposo murió, en la misma casa donde Jorge había crecido. La empleada que me recibió me condujo hasta el salón principal, donde mi suegra esperaba sentada en su sillón favorito, un imponente trono de cuero que hacía parecer aún más pequeña su figura menuda. Carmen, me saludó con un gesto hacia el sofá frente a ella. Gracias por venir. ¿De qué quería hablarme, doña Guadalupe? Sin preámbulos, la anciana señaló una caja de madera tallada sobre la mesa de centro. Ábrela, ordenó.
Con cierta aprehensión, obedecí. Dentro encontré docenas de cartas, todas dirigidas a mí, algunas amarillentas por el tiempo. ¿Qué es esto? Cartas que Jorge interceptó durante años, de tus padres, de tus amigas de la universidad, incluso algunas que intentaste enviar tú misma. Tomé una carta al azar. Era de mi madre, fechada 15 años atrás. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Mi querida Carmen, cada día me preocupo más por ti. En tu última visita noté moretones que intentabas ocultar. Jorge puede ser encantador en público, pero recuerda que tu padre y yo estamos aquí si necesitas ayuda. Las lágrimas nublaron mi vista y... ¿Cuántas veces había dudado del amor de mis padres cuando dejaron de escribirme con la frecuencia de antes? ¿Cuántas veces Jorge había insinuado que ellos me habían abandonado una vez que me casé? ¿Por qué me muestra esto ahora?, pregunté, limpiándome las lágrimas. ¿Por qué guardó estas cartas en lugar de destruirlas? Doña Guadalupe suspiró profundamente. Porque sé lo que es estar casada con un monstruo. El padre de Jorge era igual. Controlador, manipulador, capaz de las crueldades más refinadas. Pero usted siempre defendió a Jorge. Siempre me hizo sentir que yo no era suficiente para él. Porque tenía miedo por ti, Carmen. Vi en Jorge los mismos patrones que en su padre. La misma forma de encanto superficial que oculta una oscuridad terrible. Intenté apartarte porque sabía lo que te esperaba. Esa es una manera retorcida de mostrar preocupación, respondí con amargura. Lo sé, y lo lamento, pero ahora es diferente. Jorge ha cruzado líneas que incluso su padre respetaba. ¿A qué se refiere? A los negocios sucios, al dinero del gobierno, a cómo está dispuesto a sacrificar a Roberto, su amigo de toda la vida. Es peor de lo que temía. Doña Guadalupe sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Esto es para ti. La escritura de una propiedad que mi esposo me dejó. Una casa en Cuernavaca. Está a mi nombre. Jorge no puede tocarla. La miré con desconfianza. ¿Por qué me la daría? Porque quiero enmendar mis errores. Y porque ya es hora de que alguien detenga a Jorge. ¿Me está pidiendo que use esta información contra su propio hijo? La anciana me miró directamente a los ojos. Te estoy pidiendo que hagas lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Liberarte. Y quizás, en el proceso, liberar también a Jorge de sí mismo. Salí de aquella casa con la caja de cartas, el título de propiedad y una nueva perspectiva. La persona de la que más había desconfiado durante años resultó ser una inesperada aliada. De camino a mi apartamento, recibí una llamada de Daniela. «Mamá, ¿podemos vernos? Es urgente. Nos encontramos en mi nuevo hogar una hora después». Mi hija parecía agitada. «Papá está actuando muy extraño», dijo apenas entró. Ha estado haciendo llamadas a todas horas, destruyendo papeles, gritándole a todos. Ayer despidió a Mariana sin explicación, y hoy me preguntó si sabía dónde estabas, como si estuviera desesperado. Jorge siente que está perdiendo el control, expliqué, y eso lo asusta más que nada. Pero hay más, Daniela continuó. Escuché una conversación telefónica. Estaba amenazando a alguien, diciéndole que se encargaría de ti si seguías causando problemas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Estás segura de lo que oíste? Completamente. Mamá, tengo miedo por ti. Le mostré los documentos que tenía, las pruebas, las cartas interceptadas. Le expliqué el plan que Elena y yo habíamos trazado. Dios mío, murmuró Daniela cuando terminé. Todo este tiempo, ¿cómo pudiste soportarlo? Porque creía que era lo mejor para ustedes. Porque cada vez que pensaba en irme, Jorge me recordaba que sin él no sería nada, no tendría nada. Mi hija me abrazó con fuerza, llorando. Lo siento tanto, mamá, por no haberlo visto antes, por haber creído sus mentiras. La sostuve contra mi pecho, como cuando era pequeña. No es tu culpa, mi amor. Tu padre es experto en manipular a las personas. ¿Qué vas a hacer ahora? Respiré profundamente. Voy a recuperar mi vida, y esta vez nadie va a detenerme. Esa noche, después de que Daniela se fue, recibí un último mensaje de Mariana. Jorge descubrió que fui yo. Tuvo que salir de la ciudad por unos días. Es tu oportunidad. Era el momento de actuar. Con la ayuda de Elena, Roberto, Doña Guadalupe, Daniela y hasta Mariana, tenía todas las piezas necesarias. Jorge había construido su vida sobre mentiras, manipulación y control. Yo construiría mi libertad sobre la verdad. Ya no era la joven ingenua que Jorge había moldeado a su antojo. Era una mujer con poder, con aliados,
con determinación, y estaba lista para el enfrentamiento final. El plan que Elena y yo elaboramos era preciso como un reloj suizo. Cada movimiento estaba calculado, cada contingencia considerada. No se trataba de venganza, aunque una parte de mí la anhelaba, sino de justicia, y sobre todo, de recuperar lo que me pertenecía. La mañana del lunes comencé poniendo en marcha la primera fase. Con la ayuda de Luisa, contacté uno por uno a los clientes que Jorge había ahuyentado de mi negocio de organización de eventos. No vengo a suplicar que vuelvan, les expliqué con una calma que sorprendió incluso a Luisa. Solo quiero que sepan que pronto la situación con mi esposo quedará resuelta y mi empresa continuará ofreciendo la misma calidad de servicio que siempre, pero bajo un nuevo nombre y con total independencia. Muchos expresaron su apoyo discreto. Algunos incluso confesaron sentirse incómodos por haber cedido a la presión de Jorge. Siempre fue usted quien hizo todo el trabajo real, señora Carmen, me dijo Javier Morales, director de eventos de una importante empresa farmacéutica. Cuando las aguas se calmen, cuenta con nosotros. Mientras tanto, Elena presentó una solicitud formal para congelar parte de los bienes matrimoniales, específicamente aquellos relacionados con mi negocio y las cuentas que Jorge había cerrado unilateralmente. También iniciamos el proceso de divorcio, citando no solo la infidelidad, sino el abuso económico y emocional que había sufrido durante años. Necesitamos actuar rápido, me advirtió Elena. Jorge tiene contactos en el juzgado. Intentará retrasar todo, o peor, inclinar la balanza a su favor. Fue entonces cuando utilizamos nuestra primera baza. Paulina y Roberto Mancera presentaron una declaración detallando cómo Jorge había manipulado los contratos gubernamentales y planeaba usar a Roberto como chivo expiatorio. No era una denuncia pública aún. Eso vendría después si era necesario, pero bastó para que el juez asignado al caso prestara especial atención a nuestra petición de medidas cautelares. El juez Gutiérrez es conocido por su integridad, explicó Elena. Jorge no podrá comprarlo fácilmente. 2 días después, recibí la notificación. Mis cuentas bancarias serían restauradas, con restricciones para ambas partes, hasta que se resolviera el divorcio, y Jorge tendría prohibido interferir en mi negocio bajo pena de desacato. Era una pequeña victoria, pero significativa. Por primera vez sentía que el sistema, tan a menudo inclinado a favor de hombres poderosos como mi esposo, podía también proteger a mujeres como yo. El martes, Mariana me informó que Jorge había regresado de su viaje y estaba furioso como nunca antes. Había descubierto las medidas cautelares y se había encerrado en su oficina con sus abogados durante horas. «Ten cuidado», me advirtió. Lo escuché hablando por teléfono. Dijo que preferiría verte muerta antes que perder la mitad de lo que ha construido. Aunque intenté mantener la calma, aquellas palabras me helaron la sangre. El Jorge que conocía podía ser cruel, manipulador, infiel, pero violento hasta ese extremo. Sin embargo, ya no podía subestimarlo. Las cartas interceptadas durante años mostraban a un hombre capaz de una crueldad calculada que iba más allá de lo que había imaginado. Esa noche, instalé un nuevo sistema de seguridad en mi apartamento y cambié las cerraduras. También le pedí a Luisa que se quedara conmigo unos días. «No voy a dejarte sola ahora», insistió mi amiga. «Ese cabrón ya ha hecho suficiente daño». El miércoles por la mañana, mientras desayunábamos, recibí una llamada de Alejandro. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Mamá, papá está como loco. Anoche vino a mi departamento, completamente borracho, diciendo cosas terribles sobre ti, sobre que lo habías traicionado, que te ibas a arrepentir. ¿Estás bien, Ale? ¿Te hizo algo?» No. Se quedó dormido en el sofá. Esta mañana se fue temprano, pero olvidó su teléfono aquí». Hubo una pausa significativa. «Lo revisé, mamá. Hay mensajes a personas que no conozco. Habla de encargarse del problema, de darle una lección». El miedo se apoderó de mí momentáneamente, pero respiré hondo y lo controlé. No podía permitirme el lujo de paralizarme ahora. «Alejandro, escúchame bien. Necesito que vengas a verme hoy mismo. Hay cosas que debes saber, cosas que te he estado ocultando para protegerte». «¿Qué cosas, mamá? Me estás asustando. Te lo explicaré cuando llegues. Solo no le digas a tu padre dónde estoy, ¿de acuerdo?» Después de colgar, llamé inmediatamente a Elena. Le conté sobre los mensajes que Alejandro había encontrado y sobre las amenazas que Mariana había escuchado. «Necesitamos protección, Carmen. Voy a solicitar una orden de restricción inmediatamente.
¿Servirá de algo? Es un documento legal. Si Jorge lo viola, puede enfrentar consecuencias serias. Además, establece un precedente de comportamiento amenazante que nos beneficiará en el caso de divorcio. Mientras Elena se encargaba de la orden de restricción, yo me preparé para la conversación más difícil que había tenido con mi hijo. Cuando Alejandro llegó a mi apartamento esa tarde, le mostré todo: los documentos sobre los negocios fraudulentos de su padre, las cartas interceptadas, las pruebas del desvío de mi herencia. «No puede ser», murmuró Alejandro, pasándose las manos por el pelo en un gesto idéntico al de Jorge cuando estaba nervioso. «Todo este tiempo, ¿cómo pude estar tan ciego? Tu padre es muy hábil manipulando a las personas, Ale. No te culpes. Pero yo te juzgué. Te dije esas cosas terribles después de la fiesta. Eras leal a tu padre. Es natural». Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana dándome la espalda. Sus hombros se sacudían ligeramente. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo sin volverse. Una parte de mí siempre lo supo. La forma en que papá te trataba, cómo hablaba de ti cuando no estabas presente, cómo te hacía sentir pequeña. Lo vi todo y no dije nada. Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. «Eras un niño, Ale. No era tu responsabilidad protegerme. Ya no soy un niño. Y ahora voy a estar a tu lado, mamá. Pase lo que pase». Esa noche, Alejandro se quedó a dormir en el sofá de mi apartamento, insistiendo en que no me dejaría sola hasta que la situación con Jorge se resolviera. Su presencia me dio una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. El jueves, Elena consiguió la orden de restricción. Jorge no podía acercarse a mí, a mi casa o a mi lugar de trabajo a menos de 100 metros. También tenía prohibido contactarme directamente. Toda comunicación debería ser a través de nuestros abogados. «No te confíes demasiado», advirtió Elena. «Es solo un papel. Si Jorge está realmente determinado». «Lo sé», respondí. «Pero al menos establece consecuencias legales claras si intenta algo». Ese mismo día, recibí una llamada de Daniela. «Papá está vendiendo propiedades a toda prisa», me informó. Escuché a su abogado decirle que era una mala idea, que parecería sospechoso ante el juez, pero él insistió. «Está intentando ocultar activos antes del acuerdo de divorcio», explicó Elena cuando le conté. «Es un movimiento desesperado y estúpido. Podemos rastrear esas ventas y demostrar que está actuando de mala fe». El viernes por la mañana, mientras revisaba con Luisa algunos contratos para eventos futuros, mi negocio comenzaba lentamente a recuperarse, recibí un mensaje de un número desconocido. «Tengo información sobre Jorge Mendoza que le interesará. Cafetería Antonieta, 3 p.m. Mostré el mensaje a Elena y a Alejandro. Ambos pensaron que podría ser una trampa. «No vayas», insistió mi hijo. «Papá podría estar detrás de esto. Pero si realmente hay información nueva que pueda ayudarnos», dudé. «Yo iré contigo», decidió Luisa. «Me sentaré en otra mesa, vigilando. Alejandro puede esperar afuera en el auto. A mí Jorge no me conoce bien. No sospechará». Así lo hicimos. La cafetería Antonieta, en la colonia Roma, estaba llena a esa hora. Me senté en una mesa con buena visibilidad de la puerta, mientras Luisa ocupaba un lugar estratégico cerca de la salida de emergencia. Alejandro esperaba en su auto, estacionado a pocos metros, listo para intervenir si fuera necesario. A las 3:05, un hombre de mediana edad, con traje gris y expresión seria, entró al local, miró alrededor, me localizó y se acercó directamente a mi mesa. «¿Señora Carmen Sánchez?», preguntó formalmente. «¿Quién lo pregunta? Mi nombre es Ernesto Vidal. Soy, o más bien era, el contador principal de Constructora Mendoza hasta hace 3 días. ¿Por qué era? Porque me negué a firmar documentos falsificados para la venta apresurada de activos». Jorge me despidió en el acto. Le indiqué que se sentara. El hombre sacó una tableta de su maletín. «Lo que voy a mostrarle podría costarme mucho más que mi trabajo, señora. Pero llevo 15 años viendo cómo Jorge construye su imperio sobre corrupción y mentiras. Ya es suficiente». En la tableta había registros detallados de todas las propiedades que Jorge había intentado vender en los últimos días, junto con transferencias a cuentas en paraísos fiscales y documentos fraudulentos para justificar las transacciones. «¿Por qué me muestra esto a mí y no a las autoridades?». Ernesto Vidal sonrió tristemente. «Porque las autoridades están compradas, señora. Al menos muchas de ellas. Pero usted es la única persona que ha logrado hacer tambalear a Jorge Mendoza en años. Pensé que esta información podría serle útil».
Tomé algunas fotos de los documentos con mi teléfono y le agradecí. ¿Puedo preguntar por qué hace esto? Debe saber que es peligroso enfrentarse a Jorge. El hombre guardó su tableta y se puso de pie. Mi esposa me dejó hace 7 años. No pude culparla. Me había convertido en cómplice de un hombre sin escrúpulos, en alguien que no reconocía cuando me miraba al espejo. Quizás esto sea una forma de redención. Antes de irse, añadió: «Tenga cuidado, señora. Jorge está acorralado, y los animales acorralados son los más peligrosos». Esa noche, envié toda la nueva información a Elena. Nuestra posición se fortalecía cada día más. El círculo alrededor de Jorge se estrechaba, y él lo sabía. El sábado por la mañana, recibí una llamada de doña Guadalupe. «Carmen, ven a verme inmediatamente. Jorge estuvo aquí anoche. Nunca lo había visto así. Temo lo que pueda hacer». En menos de 1 hora, estaba en la residencia Mendoza, con Alejandro acompañándome por seguridad. Doña Guadalupe nos recibió en su habitación, luciendo pálida y agitada. «Jorge descubrió que te di la escritura de la casa en Cuernavaca», explicó. «Estaba furioso. Dijo que lo había traicionado, que todos lo han traicionado. Luego dijo algo sobre terminar con todo esto de una vez por todas». «¿Qué cree que significa eso?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «No lo sé, hija, pero la mirada en sus ojos... No era mi hijo quien me hablaba, era alguien más, alguien que no reconocí». Alejandro llamó inmediatamente a Daniela, quien confirmó que Jorge no había regresado a la casa de Polanco en toda la noche. Nadie sabía dónde estaba. Fue entonces cuando recordé algo que Mariana había mencionado una vez, casi al pasar. Jorge tenía una cabaña en Valle de Bravo, que no estaba registrada a su nombre, sino al de un primo lejano, un lugar donde iba cuando necesitaba desaparecer. «Creo que sé dónde puede estar», le dije a Alejandro, «pero no podemos ir solos». Llamé a Elena, quien contactó a un detective privado de su confianza. «Iremos mañana a primera hora», decidió. «Es más seguro con profesionales». Esa noche, mientras preparábamos todo para el viaje a Valle de Bravo, recibí un último mensaje de Jorge. Era una sola línea que me heló la sangre. «Si no puedo tenerlo todo, nadie lo tendrá». La batalla final se acercaba, pero esta vez yo no estaba sola ni indefensa. Tenía verdad, justicia y aliados de mi lado, y eso me daba una fuerza que Jorge jamás había conocido en mí. El amanecer nos sorprendió ya en camino a Valle de Bravo. Elena, Alejandro y yo viajábamos en un SUV conducido por Miguel Soto, el detective privado recomendado por Elena. Un ex policía con 20 años de experiencia, Miguel se había especializado en casos de violencia doméstica y fraudes corporativos. Su expresión permanecía imperturbable mientras le detallábamos la situación. «He visto muchos casos como el suyo, señora Carmen», comentó mientras tomábamos la carretera hacia Valle de Bravo. «Hombres poderosos que pierden el control cuando sienten que su mundo se derrumba. Jorge siempre ha sido controlador», respondí, «pero nunca pensé que llegaría a este punto. El control es una adicción», explicó Miguel. «Cuando se acaba, la abstinencia puede ser violenta». El paisaje fuera de la ventanilla se transformaba gradualmente. El gris de la ciudad daba paso al verde intenso de las montañas. En otras circunstancias, habría disfrutado del viaje. Valle de Bravo era uno de mis lugares favoritos en México, con su lago sereno y sus calles empedradas. Jorge y yo habíamos pasado allí algunos de nuestros mejores momentos al principio de nuestro matrimonio. Ahora, sin embargo, cada kilómetro recorrido aumentaba mi ansiedad. Según las indicaciones de Mariana, la cabaña estaba ubicada en una zona aislada, cerca del pueblo de Avándaro, un lugar perfecto para esconderse o para planear algo terrible. «¿Estás segura de que debemos hacer esto?», preguntó Alejandro por enésima vez. «Podríamos simplemente notificar a la policía». «¿Y decirles qué?», respondió Elena. «¿Que un empresario respetado envió un mensaje ambiguo a su esposa en proceso de divorcio? No harían nada hasta que fuera demasiado tarde». Miguel asintió. «Además, no sabemos qué contactos tiene Jorge en la policía local. Podríamos alertarlo sin querer». A media mañana llegamos a Avándaro. La cabaña resultó ser más bien una casa de campo lujosa, escondida entre pinos y con vista al lago. El acceso era a través de un camino de terracería, apenas visible desde la carretera principal. «Su coche está ahí», señaló Miguel cuando nos acercamos. El Mercedes negro de Jorge estaba estacionado junto a la entrada. «Al menos sabemos que está aquí».
Nos detuvimos a una distancia prudente y discutimos el plan. Miguel iría primero para evaluar la situación, mientras nosotros esperábamos en el vehículo. Si notaba algo sospechoso, nos llamaría inmediatamente. «Ten cuidado», le advertí. «Jorge puede ser muy convincente cuando quiere». Miguel sonrió levemente. «Señora, he interrogado a narcotraficantes y políticos corruptos. Creo que podré manejar a un empresario en crisis». Lo vimos acercarse a la casa con paso seguro y tocar la puerta. Después de un momento, la puerta se abrió. Desde nuestra posición, podíamos ver parcialmente a Jorge, vestido con ropa casual, pero claramente desaliñado, algo impensable en él. Miguel habló con él durante unos minutos, luego sacó su teléfono y nos hizo la señal acordada. Era seguro acercarnos. «¿Estás lista?», preguntó Elena, apretando mi mano. «Hace 22 años que estoy lista», respondí, solo que no lo sabía. Jorge nos esperaba en la sala principal de la cabaña, un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista espectacular del lago. Había botellas de whisky vacías sobre la mesa de centro y papeles esparcidos por todas partes. Su aspecto era casi irreconocible: barba de varios días, ojeras profundas, la camisa arrugada y manchada. «Mi familia al completo», dijo con una sonrisa torcida cuando entramos. «Qué conmovedor». «Papá», comenzó Alejandro, «estamos preocupados por ti». «¿Preocupados?». Jorge soltó una risa amarga. «Qué considerado de su parte, después de destruir todo lo que construí». «Tú destruiste todo solo, Jorge», respondí con calma. «Cada mentira, cada traición, cada manipulación, fueron decisiones tuyas». Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de furia y algo más que no pude identificar. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Siempre tan dramática, Carmen. ¿Qué esperabas? ¿Que me conformara con una vida mediocre? ¿Con una esposa que no aportaba nada más que hijos y cenas bien servidas? Alejandro dio un paso adelante, furioso, pero lo detuve con un gesto. No, Jorge. Esperaba respeto, honestidad, compañerismo, cosas básicas en cualquier matrimonio. Pero tú nunca quisiste una esposa. Querías una posesión, un adorno que realzara tu imagen de hombre exitoso. Jorge se sirvió otro vaso de whisky con manos temblorosas. ¿Y ahora qué? ¿Han venido a regodearse? ¿A ver cómo cae el gran Jorge Mendoza? Hemos venido porque nos preocupa lo que puedas hacer, intervino Elena. Tu mensaje a Carmen fue preocupante, por decirlo menos. Ah, la abogada feminista. Jorge la miró con desdén. Supongo que estás feliz. Otro hombre destrozado por el sistema que favorece a las mujeres que lloran victimismo. El sistema que te permitió robar millones en contratos gubernamentales, desviar la herencia de tu esposa y mantener a tu familia bajo control durante décadas no parece precisamente feminista, respondió Elena con frialdad. Jorge se puso de pie bruscamente, derramando parte de su bebida. No tienen pruebas de nada, nada que resista en un tribunal. Te equivocas, dije, acercándome a la mesa donde estaban esparcidos sus papeles. Entre ellos reconocí extractos bancarios, documentos legales, lo que parecían ser pasaportes falsos. Tenemos todo, Jorge. Los contratos inflados, las transferencias a cuentas offshore, los documentos donde planeabas inculpar a Roberto, el desvío de mi herencia. Mariana, murmuró él, esa zorra traidora. No solo Mariana, también Ernesto Vidal, y Roberto, y Paulina, incluso tu madre. ¿Mi madre? Su rostro reflejó genuina sorpresa. ¿Qué tiene que ver ella en esto? Me entregó las cartas que interceptaste durante años, las de mis padres, mis amigas, todas esas conexiones que intentaste cortar para aislarme. Jorge se dejó caer en el sofá, súbitamente exhausto. ¿Por qué ahora, Carmen? ¿Por qué no hace 10 años o 15? Era una pregunta que yo misma me había hecho incontables veces, porque el control no se establece de golpe, Jorge. Es gradual, insidioso. Para cuando me di cuenta de la jaula en que vivía, ya no creía tener la fuerza para escapar. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Miguel se mantenía discretamente cerca de la puerta, atento a cualquier movimiento brusco. Elena permanecía a mi lado, una presencia sólida y reconfortante. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente Jorge, con una voz que ya no tenía el filo autoritario de siempre. Un divorcio justo, respondí simplemente. Mi parte del patrimonio que construimos juntos, mi negocio sin interferencias, y que dejes de manipular a nuestros hijos. ¿Y las pruebas sobre mis negocios? ¿La investigación de la fiscalía?
Eso depende de ti. Si cooperas con el divorcio y me dejas en paz, esos documentos permanecerán privados, al menos por mi parte. No puedo hablar por Roberto o Ernesto. Jorge me estudió largamente, como si viera a una extraña. Siempre te subestimé, dijo finalmente. Desde el primer día. Sí, asentí. Ese fue tu error más grande. Se levantó y caminó hasta un escritorio en la esquina de la sala. Mi cuerpo se tensó instintivamente, pero Miguel ya estaba alerta, siguiendo cada uno de sus movimientos. Jorge abrió un cajón y sacó una carpeta. Aquí tienes, dijo, extendiéndomela. Los documentos de todas mis cuentas, propiedades, inversiones, todo. Sin trampas, sin activos ocultos. Tomé la carpeta con cautela. ¿Por qué me das esto? Porque estoy cansado, Carmen. Toda mi vida he estado construyendo algo que nunca pareció suficiente. Siempre necesitaba más dinero, más poder, más control. Y ahora que lo estoy perdiendo todo, me doy cuenta de que tampoco era feliz cuando lo tenía. No supe qué responder. Este Jorge vulnerable, derrotado, era alguien a quien nunca había conocido. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Alejandro, acercándose a su padre por primera vez desde que entramos. Jorge sonrió tristemente. Desaparecer un tiempo, tal vez para siempre. Hay países donde el dinero que logré sacar antes de que congelaras las cuentas puede durarme el resto de mi vida. ¿Y Mariana?, pregunté. ¿Tu hijo? Una sombra cruzó su rostro. No soy el tipo de hombre que debería ser padre otra vez. Ya demostré eso con ustedes. Nos preparamos para marcharnos. La confrontación había sido menos dramática de lo que temíamos, pero no menos significativa. Cuando estábamos a punto de salir, Jorge llamó mi nombre. Carmen. Me volví hacia él. Lo siento, dijo, y por primera vez en décadas vi sinceridad en sus ojos. Por todo. Yo también lo siento, Jorge. Por ambos. En el camino de regreso a la Ciudad de México, un silencio reflexivo llenó el auto. Elena revisaba los documentos que Jorge me había entregado, confirmando su autenticidad. Alejandro miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo sentía una mezcla extraña de emociones, alivio, tristeza e incluso cierta compasión por el hombre que había compartido mi vida durante tanto tiempo. ¿Crees que realmente se irá del país?, preguntó Alejandro finalmente. Sí, respondí. Su orgullo no le permitiría quedarse y enfrentar las consecuencias, ver cómo su imagen cuidadosamente construida se desmorona. Los documentos parecen en orden, comentó Elena. Si todo esto es legítimo, podremos finalizar el divorcio mucho más rápido de lo que pensábamos. 3 días después, la noticia estalló en los medios financieros. Jorge Mendoza, presidente de Constructora Mendoza y figura destacada del ámbito empresarial mexicano, había dejado el país con destino desconocido. Simultáneamente, la Fiscalía Anticorrupción anunció una investigación sobre contratos gubernamentales otorgados a su empresa, basada en evidencia proporcionada por Roberto Mancera, quien había negociado inmunidad a cambio de su testimonio. Mi teléfono no dejó de sonar. Periodistas, conocidos, incluso viejos amigos de la universidad con quienes había perdido contacto. Todos querían saber mi versión. Todos querían la historia jugosa de la esposa traicionada que había derribado a un titán. Pero yo no tenía interés en alimentar el escándalo. Dejé que mi abogada manejara la prensa, limitándome a un breve comunicado donde pedía respeto a mi privacidad y la de mis hijos durante este difícil proceso. Una semana después, mientras organizaba mi nueva oficina, un espacio luminoso en la colonia Roma que había alquilado para mi negocio rebautizado como Nuevos Comienzos, organización de eventos, recibí una visita inesperada. Era Mariana, visiblemente embarazada ya. Solo quería agradecerle, dijo cuando la invité a sentarse. Sin su ayuda, no sé qué habría hecho. ¿Has sabido algo de Jorge?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Nada. Y es mejor así. Este bebé merece algo mejor que un padre que lo vea como una inconveniencia. La observé mientras acariciaba su vientre con ternura. Era tan joven, tan llena de esperanza a pesar de todo. Si alguna vez necesitas algo, comencé. Estaré bien, me aseguró con una sonrisa. Gracias a usted, pude recuperar mi dignidad. El resto puedo manejarlo sola. Cuando se marchó, me quedé pensando en los extraños giros del destino. Hacía apenas un mes, hubiera considerado a esta mujer mi enemiga. Ahora,
de alguna forma retorcida, era una aliada, otra superviviente de Jorge Mendoza. Esa noche, Daniela y Alejandro vinieron a cenar a mi nuevo apartamento. Mientras preparábamos la mesa juntos, con risas y conversaciones que fluían naturalmente por primera vez en años, me di cuenta de que había recuperado mucho más que mi independencia financiera o mi negocio. Había recuperado la relación con mis hijos, basada ahora en la verdad y el respeto mutuo, no en las manipulaciones de Jorge. «Mamá», dijo Daniela mientras servía el vino, «nunca te había visto así como, tan libre, como si finalmente fueras tú misma». Sus palabras me conmovieron profundamente, porque capturaban exactamente lo que sentía. Por primera vez en décadas, no estaba interpretando un papel, no estaba midiendo mis palabras o acciones para evitar represalias. Era simplemente Carmen. El teléfono sonó. Era Elena. «Acabo de recibir la notificación», anunció. «El juez ha aprobado los términos del divorcio tal como los presentamos. Es oficial, Carmen. Eres una mujer libre». Cuando colgué, mis hijos me miraban expectantes. «Es oficial», anuncié. «El divorcio está finalizado». Alejandro destapó una botella de champán que había traído, por si acaso. Las burbujas doradas llenaron nuestras copas, brillantes bajo la luz suave de mi nuevo hogar. «Por ti, mamá», brindó Daniela, levantando su copa. «Por tu libertad, por todos nosotros», corregí. «Por nuestro nuevo comienzo, sin mentiras esta vez». Mientras el champán burbujeaba en mi boca, pensé en aquel otro brindis, el de la fatídica fiesta donde todo había cambiado. «Un nuevo comienzo sin mentiras», había dicho Jorge entonces, en la mayor ironía de todas. Ahora, finalmente, esas palabras se hacían realidad, pero no de la forma que él había imaginado, no como una farsa cuidadosamente orquestada para mantener las apariencias, sino como una verdad liberadora que me había devuelto a mí misma. Han pasado casi 2 años desde aquella mañana en que proyecté las fotos de Jorge y Mariana ante 50 invitados en nuestra renovación de votos. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar el sonido de la copa estrellándose contra la pared, los murmullos escandalizados, el silencio sepulcral que siguió, pero ese recuerdo ya no me produce dolor. Es simplemente un momento, un punto de inflexión que dividió mi vida en 2 partes, antes y después. El después ha resultado ser mucho más rico, más pleno y auténtico de lo que jamás imaginé. Mi negocio, Nuevos Comienzos, se ha convertido en una de las agencias de organización de eventos más solicitadas de la Ciudad de México. Irónicamente, el escándalo me dio una notoriedad que nunca busqué, pero que supe aprovechar. Muchos clientes vienen atraídos por la historia de la mujer que se enfrentó a un empresario poderoso y reconstruyó su vida desde cero. Pero lo que realmente me enorgullece no es el éxito profesional, sino haber convertido mi experiencia en algo útil para otras mujeres. Hace 1 año, con la ayuda de Elena, fundamos Renacer, una organización sin fines de lucro que ofrece asesoría legal y psicológica a mujeres atrapadas en relaciones abusivas, especialmente aquellas que sufren violencia económica y emocional, esa forma sutil de control que puede pasar desapercibida incluso para quien la sufre. Una vez al mes, comparto mi historia en reuniones con estas mujeres. Les hablo de cómo Jorge fue aislándome gradualmente, cómo minó mi confianza, cómo me hizo creer que sin él no era nada. Y sobre todo, les hablo de cómo desperté, cómo encontré la fuerza para romper esas cadenas invisibles. El control se construye lentamente, les digo siempre, pero la libertad puede comenzar en un solo instante, en el momento en que decides que ya es suficiente. Daniela se ha unido a la fundación como voluntaria. Es asombroso ver cómo ha crecido, cómo ha procesado todo lo sucedido y lo ha transformado en un compromiso para ayudar a otros. Recientemente se comprometió con Miguel, un hombre completamente diferente a su padre, amable, respetuoso, que la ve como una igual. Alejandro terminó su carrera de arquitectura y en lugar de unirse a la constructora de su padre como siempre se había esperado, abrió su propio estudio enfocado en proyectos sustentables y viviendas accesibles. «Quiero construir cosas que ayuden, no que solo impresionen», me explicó. En cuanto a Jorge, las noticias han sido escasas y contradictorias. Algunos dicen que está en Argentina, otros que en España. La investigación por corrupción sigue abierta, pero avanza lentamente, como suelen hacer estos casos en México cuando involucran a personas con influencias.
Roberto Mancera cumplió su parte del trato y proporcionó toda la información necesaria a cambio de inmunidad. Él y Paulina se mudaron a Canadá para comenzar de nuevo, lejos del escándalo. Mariana dio a luz a una niña hermosa, Sofía. Contra todo pronóstico, hemos desarrollado una especie de amistad. La ayudé a encontrar trabajo en una agencia de publicidad donde su talento es realmente valorado. A veces trae a la pequeña a mi oficina, y no puedo evitar ver en sus ojos oscuros un recordatorio de lo compleja que puede ser la vida. Esta niña, nacida de una traición que destrozó mi matrimonio, es completamente inocente y merecedora de todo el amor del mundo. Doña Guadalupe falleció hace 6 meses. A pesar de nuestro complicado pasado, nos habíamos reconciliado en sus últimos años. Me confesó cosas sobre su propio matrimonio que nunca había compartido con nadie. Cómo el padre de Jorge la había controlado de maneras similares, cómo había normalizado ese tipo de relación, cómo había fallado en proteger a su hijo de convertirse en un reflejo de su padre. Rompiste el ciclo, Carmen, me dijo en una de nuestras últimas conversaciones. Eso es más valioso de lo que imaginas. En su funeral, por supuesto, Jorge no apareció. Pero estábamos Daniela, Alejandro y yo, honrando la memoria de una mujer compleja que, a su manera, también había sido una víctima. La casa de Cuernavaca que doña Guadalupe me dejó se ha convertido en mi refugio de fin de semana, un lugar tranquilo donde escribo mis memorias, no para alimentar el escándalo o cobrar venganza, sino para dejar un testimonio que quizás pueda iluminar el camino de otras mujeres que, como yo, se sienten atrapadas en relaciones que les roban su esencia. Luisa sigue siendo mi roca, mi amiga incondicional. Siempre supe que eras una guerrera, me dice a menudo. Solo necesitabas recordarlo tú misma. Esta tarde, mientras tomo un café en la terraza de mi apartamento, un penthouse en Condesa que compré con los frutos de mi trabajo, no con el dinero del divorcio que en gran parte destiné a la fundación, recibo una llamada inesperada. Es Elena. Jorge está de vuelta en México, me informa sin preámbulos. Se entregó a las autoridades esta mañana. La noticia me toma por sorpresa, pero no siento el pánico o la ansiedad que hubiera esperado. ¿Por qué ahora?, pregunto. Aparentemente está enfermo, cáncer terminal, quiere resolver sus asuntos pendientes antes del final. Un silencio se extiende entre nosotras. Pienso en el hombre que una vez amé, en el padre de mis hijos, en el manipulador que casi destruye mi vida. Pienso en cómo debe sentirse ahora, enfrentando su propia mortalidad, quizás haciendo el mismo balance que yo he hecho en estos años. ¿Quiere verme?, pregunto finalmente. Sí, pero dejó claro que entenderás si te niegas. ¿Y los niños? ¿Saben algo? Todavía no. Quería hablarlo contigo primero. Miro hacia el horizonte de la Ciudad de México, con sus edificios brillando bajo el sol de la tarde, y siento una extraña paz. El poder que Jorge una vez tuvo sobre mí, ese miedo constante, esa sensación de inadecuación, todo eso ha desaparecido. Dile que lo veré, decido, no por él, sino por mí, para cerrar este capítulo definitivamente. Después de colgar, permanezco en la terraza, observando cómo el cielo se tiñe lentamente de tonos rosados y dorados. Pienso en la joven Carmen, la estudiante de administración que se enamoró perdidamente de Jorge Mendoza, en la madre joven que sacrificó sus sueños por su familia, en la esposa que soportó desaires, manipulaciones y traiciones durante décadas. Todas esas versiones de mí siguen existiendo en mi memoria, pero ya no me definen. Son cicatrices que cuentan una historia, no heridas abiertas que siguen sangrando. Mañana veré a Jorge por última vez. No sé qué esperar de ese encuentro, qué palabras intercambiaremos, qué emociones surgirán. Pero sé que entraré a esa habitación como una mujer completa, dueña de sí misma, que no necesita ni su aprobación ni su arrepentimiento para seguir adelante. Porque la verdadera victoria no fue exponerlo públicamente, ni siquiera conseguir un divorcio favorable. La victoria fue recuperarme a mí misma, pieza por pieza, reconstruyendo la mujer que siempre debí ser. El sol comienza a ocultarse tras los edificios, pintando el cielo de un naranja intenso que me recuerda que cada final es también un comienzo. Sonrío mientras levanto mi taza en un brindis silencioso. Por los nuevos comienzos, por la verdad, por fin, por la mujer que perdí y encontré, por mí. Fin.